Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Crecí en una familia que siempre me amó, cuidó y proveyó para mí. Aunque mis padres enfatizaron la importancia de la educación, sin los medios para pagar la universidad, mi sueño de obtener un diploma parecía poco probable, aunque una parte de mí creía que por suerte o por la providencia divina, algún día lograría mi objetivo. Con mi sueño constantemente en mis pensamientos, mis deseos e impaciencia nublaron mi capacidad de discernir claramente entre la providencia divina y la conveniencia, y debido a esa precaria combinación, tomé decisiones imprudentes en pos de hacer realidad mis metas. En la búsqueda celosa de mi sueño, aunque en contra de mi mejor juicio y conciencia, trabajé como acompañante, creyendo que eso resolvería mis problemas financieros. El alivio que sentía al poder cumplir con mis obligaciones financieras parecía eclipsar mi dilema moral. Sin embargo, como en todas las pendientes resbaladizas, una elección peligrosa hace que sea más fácil aceptar las decisiones cada vez más arriesgadas que siguen. Trabajar en ese empleo agregó una dimensión completamente nueva a mi vida social, exponiéndome a una amplia variedad de personas con las que no me encontraría, y mucho menos elegiría asociarme, en mi vida por lo demás monótona. Esos individuos dudosos, mis clientes, y yo íbamos a fiestas donde fumábamos, bebíamos alcohol y consumíamos sustancias que yo, en mi inocencia juvenil, había desdeñado. A medida que me alejaba cada vez más de la inocencia de mi juventud, me perdía a mí misma, hasta el punto en que nada parecía demasiado aborrecible como para rechazarlo, incluso si ser tan complaciente era simplemente para mantener felices a mis clientes. Como esa persona afable y dócil, me quedaba a pasar la noche en lugares de fiesta y tenía sexo con extraños que aceptaban pagarme, y al cerrar la puerta a esos valores nobles con los que crecí, abrí la puerta a mi poder de seducción como stripper. Como estrella del escenario de los locales de striptease, los aplausos que recibí a medida que mi popularidad crecía me proporcionaron el consuelo, aunque efímero, del que llegué a depender, sirviendo tanto de consuelo como de compensación por la creciente sensación de vacío que sentí después de despedirme de la bondad y la dulzura encarnadas en la persona de virtud que una vez fui. Me gustaría decirles que obtuve mi título y dejé esa vida atrás, pero mi elección inicial se convirtió en el catalizador de mi desaparición al enfrentarme a las consecuencias de mi confiable impetuosidad. En esa fatídica noche, estaba acostada en la cama después de una noche de celebración cuando mi respiración se volvió dificultosa. Mientras luchaba por inhalar, el mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse y oscurecerse en los bordes de mi visión, y comencé a perder el conocimiento. De repente, me encontré en una extensión de oscuridad inquietante, rodeada de figuras siniestras, retorcidas y demoníacas que acechaban en las sombras. Esos demonios, silenciosos asistentes del abismo, me guiaron a través de varios pabellones para dar testimonio de los horrores inimaginables que se cometían contra aquellos condenados a una eternidad de tortura y sufrimiento agonizantes. Mientras los angustiosos lamentos de las almas atormentadas resonaban en el ambiente sombrío e iluminado por las llamas, supe con absoluta certeza que estaba en el infierno. En las sombras proyectadas por esas llamas funestas, podía ver las siluetas de las almas que soportaban una variedad de torturas indescriptibles. Durante un rato, me quedé de pie y observé cómo las imponentes lenguas de fuego arrojaban sombras lúgubres sobre el paisaje rocoso del infierno y las paredes de sus pasillos, llamas que parecían bailar en celebración de los gritos cada vez más intensos de los desesperados habitantes del infierno. Mientras deambulaba por el macabro paisaje, mi escolta demoníaca desapareció de repente de la vista, dejándome solo en la penumbra opresiva. Sin embargo, el terror que experimenté estaba lejos de terminar, ya que me ponía cada vez más nervioso el estruendo sobrenatural que aumentaba mi conciencia del tormento que envolvía a ese reino infernal. Aunque la atmósfera resonaba con el clamor colectivo de los condenados, pude discernir que los habitantes de Abaddon estaban sujetos a una jerarquía de tormento acorde con el tipo y la profundidad de sus transgresiones. Desde los inquietantes susurros de arrepentimiento hasta los aullidos guturales de quienes soportaban una agonía indescriptible, podía sentir que el castigo infligido a las almas se volvía cada vez más severo en niveles cada vez más profundos del abismo arcano. Sin embargo, la incapacidad de confirmar lo que sentía solo aumentó el horror visceral que sentía, y me mantuvo prisionero en un estado de inquietud implacable. Mientras escuchaba sus gritos, de repente me llamó la atención el extraño movimiento de las almas, que parecían estar bailando en una agonía insoportable al ritmo de un horrendo y sobrenatural ritmo. Fue entonces cuando una aparición con rasgos de ángel apareció a mi lado. Con expresión triste, el ángel procedió a explicar la razón detrás del horrible sufrimiento impuesto a las almas entre nosotros.
La música que una vez fue parte de sus vidas terrenales es responsable de su sufrimiento eterno. Lamentablemente, estas almas han armonizado su energía con las notas nocivas de la música que escuchaban habitualmente, música que resonaba con las partes más oscuras de sus almas y ahora las persigue y acosa a través de las extrañas y espeluznantes melodías que escuchas. A medida que ese estruendo espeluznante los envuelve, les recuerda las melodías que los influyeron en la vida, encadenándolos en una danza interminable de dolor, explicó el ángel. La música de ciertos intérpretes está cargada de un poder seductor oculto que influye en los oyentes para que cedan a la tentación y se dejen llevar por su naturaleza instintiva, explicó el ángel. Mientras escuchaba su explicación, reflexioné sobre cómo la música que escuchaba habitualmente, con sus ritmos y letras pegadizas, influía en mis pensamientos y me tentaba a actuar en contra de mi mejor juicio o de mis ideales más elevados. Pensando que simplemente disfrutaban de la música, estas almas terminaron siguiendo una influencia más oscura que las instó a actuar en contra de su conocimiento superior, continuó el ángel. Mientras esas almas lamentables suplicaban misericordia y una oportunidad para expiar sus pecados, observé el dolor y el remordimiento en sus expresiones agonizantes. Mientras exploraba los diversos recintos de ese lugar impío, me di cuenta de que todas las almas que residían en el reino de los condenados anhelaban una oportunidad para expiar. Con gran remordimiento y lamentación, cada alma relataba las decisiones que las llevaron a su condena eterna, implorando misericordia y una salida a su aprieto. Sin embargo, cada súplica se mezclaba con los gritos de otros innumerables que pedían el mismo indulto, en un lugar donde no se concedían misericordia ni segundas oportunidades. Vi en sus expresiones de angustia la horrible tortura infligida a quienes habían cedido a la tentación de la fornicación. Esas almas desdichadas estaban condenadas a luchar con visiones aterradoras de sus peores miedos hechos realidad, pesadillas que reflejaban los actos malvados que habían realizado durante sus vidas, pesadillas que eran a la vez obscenas y surrealistas. Se me transmitió que el castigo por la fornicación iba más allá del dolor físico, llegaba profundamente al alma del paciente y lo desgarraba en un ciclo interminable de miedo y arrepentimiento. Escuché cómo los gritos agonizantes de esas almas perforaban el éter sofocante de ese lugar maldito, y su llanto lastimero sonaba como canciones de arrepentimiento. Fue entonces cuando comencé a llorar lágrimas de dolor y arrepentimiento, imaginando que yo también estaba destinado a sufrir el mismo destino. Mientras lloraba, apareció una luz y, desde esa luz, una voz habló diciéndome que se me había dado otra oportunidad. Mientras la voz emitía su decreto, sentí una mano invisible que se extendía y me agarraba, sacándome de esa prisión de desesperanza y tristeza. Al salir de ese reino de tristeza y desesperación, me encontré de repente en un lugar entre dos lugares, antes de despertar en mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en una cama de hospital, observando las expresiones de sorpresa y asombro en los rostros de los médicos y enfermeras, quienes más tarde ese día me explicaron que casi me declaraban muerta.